Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Un saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy en otro episodio del podcast Caras del Éxito, un podcast hecho por estudiantes para estudiantes donde reflejamos los problemas, pero también les damos las herramientas para poder salir de esos problemas, desafíos en general, con una visión un poco más hispana de las cosas. El día de hoy en nuestro estudio tenemos, digamos, como que el ícono hispano de BYU y una persona muy especial, sinceramente. Tenemos en el estudio a Moisés Aguirre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Moisés, tú eres una persona muy famosa en BYU, literal. Tu historia, digamos, como que ha llegado a muchas partes de BYU, especialmente cuando salió ese video de Multicultural Services. Eso fue algo que sí sabía tu historia, pero que lo haya visto con más fotos, es como que impresionante. Gracias. Ya llegaremos a más detalles, pero cuéntanos un poco más para las personas que no te conocen, ¿de dónde eres? Yo nací y crecí en Tijuana, México. Entonces soy el menor de 8 hijos y tuve la oportunidad de poder crecer en un ambiente de baile, de música, de mucha alegría al poder conocer a mis vecinos muy cercanos y al poder conocer más de mi cultura. Eso es impresionante porque muchas veces las personas al cruzar la frontera se olvidan de sus raíces, de sus orígenes o incluso es un choque social, cultural. Pero la manera como tú has combinado ambas culturas es impresionante. Entonces, cuéntanos un poco más, ¿cuál es tu rol aquí en BYU? ¿A qué te dedicas? Soy el director de la oficina multicultural aquí en BYU. Nuestra oficina es una oficina de consejería. Nosotros ayudamos a cualquier estudiante multicultural que tiene preguntas de consejería financiera, académica, personal, social. Tratamos de escuchar al estudiante, de poder entender su situación, de conectarlos con recursos aquí en BYU, aún en la comunidad también. Y tratamos de poder ayudar a los estudiantes a identificar las herramientas que necesitan para poder tener éxito aquí en la universidad. Wow, es algo muy noble y algo que pues obviamente necesitamos porque ya por ser estudiantes ya hay diferentes desafíos y ahora por ser minorías hay más desafíos. Correcto. Que eventualmente pues también tocaremos en ese episodio, pero las personas usualmente te conocen como el director o como una figura ilustre, ¿no? Aquí en BYU y nos encantaría preguntarte como un poco de cosas más como de Moisés, no tanto como Mr. Aguirre. Por ejemplo, yo sé que te encanta bailar. Sí. ¿Y cuál es esa danza típica, danza folclórica que más te fascina bailar? Sabes, crecí bailando desde los 6 años. El folclore mexicano siempre fue una parte muy importante y lo sigue siendo en mi vida. Entonces, al crecer, aprendí bailables de diferentes estados de México como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Yucatán. Pero creo que una que me identifico más, que es muy importante para mí, es la danza azteca. Mi abuelo tenía sangre azteca y desde pequeño siempre tuve la oportunidad de bailar algunos bailes prehispánicos y también aztecas y mayas. Entonces me encanta el baile azteca. Creo que al conectarme con mis raíces y con esa herencia que me han dejado mis antepasados, me ayuda a darme mucha seguridad y a saber que aunque ellos ya, ¿verdad?, no están con nosotros, siguen apoyándome y siguen ayudándome en los tanto desafíos como los éxitos que pueda tener en mi vida. Wow, es impresionante porque yo he visto cómo bailan las danzas prehispánicas y es con tanta energía y son pasos muchas veces muy complicados porque es un salto de un lado a otro y no sé, debe ser una energía grande. Requiere bastante disciplina, bastante elasticidad para poder llevar a cabo esos movimientos muy precisos, pero es muy bonito, yo pienso, ya cuando la coreografía y la música están en sintonía una con otra, se crea algo muy especial. Eso es cierto, definitivamente. Y por el lado más ya culinario, ¿cuál es ese plato que más te sale? Sabes que yo no soy muy bueno para la cocina, entonces a mi esposa es buenísima para eso, pero creo que
Uno de los únicos platos que me sale son las flautas mexicanas. Flautas con guacamole. Siempre a mis hijos les encanta. Entonces creo que es una de las cosas tal vez más sencillas, pero que considero más ricas que puedo hacer. Me encanta, me encanta. Es algo muy simple, pero también te llena y es, bueno, demasiado rico también. Gracias. Pero una pregunta que es muy típica ya de este episodio, de este podcast, es preguntarle a las personas cuál es su tradición hispana favorita. Sabes que considero tenemos diferentes, no tengo una específicamente favorita y creo que una que es muy común es, por ejemplo, el altar de muertos. Es algo que en mi cultura es muy conocida, es muy típica, pero para mí una de las tradiciones más importantes es poder en los días festivos como la Navidad. Mi cumpleaños es en Halloween, por ejemplo, en el Bueno. Día de las Brujas. Entonces, para mí y para mi familia, el juntarnos en ese tiempo, el poder disfrutar, el poder poner música y bailar en la sala de nuestra casa, siempre ha sido una de las tradiciones más importantes y más ricas, se puede decir, que disfrutamos y que consideramos parte de quienes somos. A pesar que vinimos a Estados Unidos, esas tradiciones siguen siendo muy importantes y tratamos de que no se desaparezcan, ¿no? Eso es algo muy lindo y bueno, yo no soy tan arraigado a diferentes regiones de Latinoamérica porque pues obviamente Día de los Muertos en Perú es muy diferente que el Día de los Muertos en México. Ahora, hay muchas personas que el día de hoy nos están escuchando que no conocen mucho el Día de los Muertos, pero la versión mexicana, y lo que han visto, lo poco que conocen en la película Coco. Right, correcto. ¿Es similar? ¿Qué diferencias hay? Es muy similar. Es importante para nosotros el poder recordar a nuestros antepasados. Tratamos de identificar fotografías de aquellos que ya han dejado esta vida y identificamos qué comidas les gustaba, qué pan dulce era importante. Entonces es la tradición que hacemos un altar en el cual ponemos fotografías de nuestros antepasados, podemos poner alguna de la comida que era la favorita de ellos. Entonces el poder mostrar a nuestros hijos quiénes eran, el sentarnos y poder contarles historias de quiénes eran nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y algunas de las cosas importantes y los legados que nos han dejado siempre son un tiempo que a los niños les encanta poder sentarse y escuchar y preguntar y poder conocer a ellos que ya no están con nosotros de una manera más personal, porque nosotros podemos compartir esas historias y dejarles saber nuestra interacción con ellos y qué tan importante fue eso para nosotros. Eso es impresionante, eso es más que todo un tema ya de generaciones, de lo que te deja enseñanza a tus abuelos, tus bisabuelos, porque pues obviamente una cosa es vistámonos pues, de alguna cosa que te guste de Halloween y otra cosa muy diferente es esto aprendí de tu abuelo. Eso es algo muy, yo creo que muy importante para la cultura hispana. Claro. Pero algo que sí la gente le encantaría escuchar es ¿cómo tú llegaste aquí a BYU? Esa pregunta es muy interesante. Como te comenté, yo crecí en Tijuana y a los 14 años nos fuimos para San Diego, para California. Entonces tuve la oportunidad de terminar mi educación ahí. Mis padres regresaron a México y me quedé en California en una trailita atrás de la casa de una familia que conocíamos para poder tener mi educación. Entonces nunca escuché de BYU, no sabía yo qué era BYU hasta que fui a servir una misión como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tuve la oportunidad de ser enviado al estado de Ohio y Kentucky. Entonces, cuando estaba como misionero haciendo, ¿verdad?, servicio allá, conocí a un líder eclesiástico. Él era un presidente de una rama. Y él, cuando me conoció, la primera impresión y la primera interacción que tuve con él, al final él me dijo que yo tenía que ir a BYU. Entonces recuerdo que en ese momento yo no sabía que era BYU, realmente no le tomé importancia, pero fue muy interesante para mí cómo esta persona, él se llama Gary Bro, él fue muy persistente, él decirme que él pensaba que la Universidad de BYU sería una buena opción para mí, al grado que se tomó la libertad de poder obtener una aplicación para admisiones. Y recuerdo que un lunes muy temprano nos invitó a mi compañero y a mí a poder ir a su casa a comer desayuno con su familia. Y
para mi sorpresa ya tenía la aplicación y él me ayudó a poder llenar la aplicación, porque en ese tiempo yo no sabía mucho inglés y realmente BYU no era una opción para mí. Pero al aplicar a BYU tuve la oportunidad de ser aceptado y es lo que me trajo a Utah. Vine aquí a la universidad de BYU, tuve la oportunidad de terminar mi carrera y mi maestría y realmente ya lo demás es historia, ¿no? Pero esta fue mi introducción y una gran oportunidad para mí al ser el primero en mi familia, el poder tener una educación, ir al colegio y graduarme, me ha dado la oportunidad de poder abrir también algunas puertas para mis sobrinos, mis sobrinas, para conocer acerca de la universidad y tener una educación. Y eso es algo muy, digamos, como que muy complicado. Muchas veces las personas migran y mis padres nunca han ido a una universidad. Correcto. O han ido a una universidad en Latinoamérica que es muy diferente a una universidad acá. Sí. Y quieres pedir un consejo a tus padres, a tus tíos, a tus primos y es como que estás solo. Y eso es algo que como que muchas veces cuando uno migra estás solo. Y me contaste que tú estabas como aprendiendo inglés cuando estabas tomando muchas clases en BYU. Correcto. Al terminar como mi servicio misional, vine a la universidad y yo pienso que BYU pensó que yo ya hablaba inglés porque hice mis últimos 2 años y medio de la preparatoria o la high school en San Diego. Pero es interesante que como era el sur de San Diego, toda mi educación era en español. Solo tenía una clase de ESL o inglés como segunda lengua y no aprendí mucho. Entonces me fui como misionero y mi servicio fue en español también. Entonces yo continué solo hablando español y cuando vine a la universidad tuve que aprender inglés en lo que yo estaba tomando mis clases de universidad, como American Heritage o cuando estaba tomando matemáticas o estaba tomando ciencia física. Tuve que aprender y siempre cargaba conmigo un diccionario porque no sabía muchas palabras y trataba de traducir o de preguntar a algunos de mis amigos que hablaban los dos idiomas si podían explicarme el contenido para poder prepararme para mis exámenes. Entonces, mis primeros 2 años aquí en la universidad fueron muy difíciles, al grado que trataba de encontrar la manera de identificar amigos que eran bilingües para que pudieran ayudarme, pudieran estudiar conmigo y así poco a poco salir adelante en lo que aprendía el idioma. Eso es impresionante y es que de mucho valor porque incluso yo he tomado algunas clases y obviamente pues ya aprendí inglés un poco antes de venir acá, pero que te lances al fuego, eso ya es diferente, eso es algo más complicado. Yo pienso que en mi vida he tenido varias experiencias, lo cual me ha requerido hacer eso. Y aunque no ha sido nada fácil, siento que ha sido la manera en la cual me ha ayudado a poder vencer algunos de los desafíos, a poder seguir adelante sin darme por vencido y saber que cualquier cosa que nos ponemos en la mente que queremos lograr y trabajamos duro y buscamos la ayuda de Dios en todo, siempre ha sido para mí esa fórmula que me ha ayudado a poder salir adelante y lograr algunas de mis metas. Y eso es algo muy lindo porque muchas de las personas que nos escuchan el día de hoy tienen varios desafíos que tú ya has pasado. Claro. Y como tú te enfocas un poco más en la parte de ayudar a estudiantes, bien sea de prepa, de secundaria o también ya primeros años o incluso ya terminar la carrera, ¿cuál es, digamos, como que ese desafío más recurrente, más común, el cual los estudiantes que son minoría se enfrentan al llegar a la universidad? Yo creo que hay algunos, Diego. Yo pienso que uno de los más grandes para nuestros estudiantes latinos es el no tener a alguien como un modelo a seguir a quien pueden preguntar. Yo siendo el primero en mi familia en ir al colegio, no tenía a nadie en mi familia a quien poder recurrir para preguntarles algunas de mis dudas o cómo hacer ciertas cosas que necesitaba para el colegio. Entonces, yo siento que muchas veces ese es un gran desafío, el tratar de vencer esas barreras por ti mismo, porque no sabes quién tal vez ya ha pasado por eso que te puede guiar y te puede dar una mano, ¿no? En saber cómo sobrellevar esas situaciones. Yo creo que para nuestra gente latina también la área financiera es una grande barrera, porque muchos estudiantes
sus padres los han traído aquí y están tratando de sobresalir, empezando de cero, aunque en sus países eran profesionales y tenían una vida mejor. El venir aquí y empezar de cero es muy difícil, entonces muchas veces los estudiantes no tienen el dinero para poder pagar por su vivienda, por la comida, por la colegiatura. Entonces, de igual manera para mí, cuando vine a BYU tenía que trabajar 35 horas a la semana siendo un estudiante de tiempo completo. Entonces, la área financiera me he dado cuenta que es un gran desafío para muchos. Y en general, para nuestra audiencia, yo pienso que el idioma es otro desafío muy grande. Cuando venimos a este país y estamos aquí por 3, 5, 10 años y no hablamos el idioma, es un gran obstáculo que nos impide tener el éxito. Entonces es importante que en lo que venimos a este país nos enfoquemos para aprender el idioma, porque eso va a quebrar muchas barreras y nos va a dar más oportunidades para escoger. Eso es algo que también uno debe tener en cuenta al poder aplicar a BYU, porque en muchas misiones, en muchas regiones también en Latinoamérica, especialmente en la parte de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dicen, voy a ir a BYU, todos emocionados, ¿no? Y uno llega acá muchas veces y se le baja las expectativas un poco o se desanima porque uno dice, pues la universidad acá es igual que allá, y no, es muy diferente, hay muchas barreras. Por ejemplo, el tema ya financiero, que por ejemplo, acá puedo comprar con, qué sé yo, $1 compro una Coca-Cola, allá puedo comprarlo más barato, entonces es un tema muy, muy diferente. Sí, yo pienso que es importante el poder informarse. Tienes razón, hay muchos estudiantes que vienen de otros países aún o de otros estados aquí en Estados Unidos y tienen cierta expectativa de BYU. Entonces es importante el poder informarnos y educarnos en qué va a llevar el poder venir a la universidad. Es importante entender que aquí en la universidad somos una gran minoría, ¿verdad? Somos un 11% en los estudiantes multiculturales. De 35,000 o más estudiantes, habemos como 6,000 o hay como 6,000 estudiantes. Son muy pocos. Muchas veces los estudiantes vienen a BYU esperando que van a ver muchos estudiantes multiculturales o de similares culturas, pero muchas veces no es así. Entonces es importante el poder entender que al venir a esta universidad tenemos la oportunidad de enriquecer este ambiente, esta educación que podemos tener y ser una parte importante para el cambio. Interesante. Tú mencionaste 11%, ¿es 11% de gente con raíces hispanas o 11% en general gente diversa? Es gente diversa, es aproximadamente este año 11% de gente diversa. Estamos hablando de diferentes minorías o diferentes culturas, diferentes razas, incluyendo los estudiantes internacionales. Eso sí es discúlpame, pero es algo alarmante también, Claro. porque uno quiere pues relacionarse con alguien o tú vas a una fiesta y lo único pues o lo que estás buscando es bailar algo también de tu tierra. Correcto. O no sé, termina de estudiar en la biblioteca, plan de medianoche, algo quiere salir a comer y lo único que hay pues es McDonald's, es Denny's, rancheritos, y falta también un poco de diversidad también en el área pues de Provo, cerca de BYU también en varios sentidos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo BYU para poder atacar o bueno, contrarrestar este problema que es la falta de diversidad? Esa es muy buena pregunta. El año pasado, el presidente de la universidad, Kevin J. Warden, él tuvo la oportunidad de poder identificar que hace falta más diversidad en la universidad. Entonces pidió a un vicepresidente, Shane Reese, que pudiera identificar cuál era la experiencia de los estudiantes de minorías o estudiantes de color y poder crear algunos recursos o estrategias para ayudar a contrarrestar que los estudiantes se sientan alejados o se sientan solos aquí en la universidad. Entonces, BYU creó un comité que se llama Committee of Race, Equity and Belonging, y este comité se ha encargado de poder evaluar cómo está la situación con nuestros estudiantes de color aquí en la universidad. Entonces, el semestre de otoño 2020 tuvimos la oportunidad de poder hablar con muchísimos de los estudiantes. Hablamos con
muchos de de las personas que se han graduado, alumni, y también de algunos de los trabajadores aquí en BYU para entender cuál es su situación, para entender cuál ha sido su experiencia, tanto las personas que acaban de llegar a BYU como los que ya tienen algunos años aquí. Y fue muy interesante el poder identificar que hace falta más recursos para que los estudiantes se sientan parte de esta universidad. Entonces, este comité tuvo la oportunidad de poner o de crear 26 recomendaciones para el presidente y para la universidad, en las cuales determinan diferentes estrategias que se pueden implementar en la universidad para poder no solo crear más recursos para los estudiantes que están aquí, pero estrategias para atraer más minorías, más diversidad aquí en BYU, así los estudiantes que ya son minorías aquí puedan tener más apoyo y puedan tener no solo de estudiantes, pero también estrategias para eventualmente incrementar el número de trabajadores o maestros que están en la universidad, que los estudiantes se puedan relacionar y puedan ver a alguien que se parezca a ellos y decir, yo puedo lograr lo que ellos han logrado o yo puedo llegar a ser como ellos. Eso es impresionante y es algo muy enriquecedor, porque uno va a las clases y es como que esto es lo que quiero hacer como en mi sueño, mi trabajo soñado, y es como que ves la calidad de profesores muy buena, pero casi todo su enfoque es Estados Unidos o cierta región de Estados Unidos, y es como que ¿dónde está la parte diversa, no? Correcto. ¿Dónde está el ayudar tal vez en otros idiomas como mandarín, español, que son muy recurrentes aquí en Estados Unidos? Correcto. Entonces, me alegra mucho que están haciendo eso, y yo estoy seguro que muchos estudiantes que están entrando a BYU o que ya están acá van a beneficiarse tremendamente de lo que están haciendo. Es algo muy noble. Otra cosa que es importante de mencionar que la universidad está haciendo es que cada departamento, tanto maestros como diferentes recursos para los estudiantes, se están esforzando por crear una declaración para poder ser más inclusivo para los estudiantes de color. Entonces, eso ha sido muy importante, que muchos departamentos han tomado el objetivo de poder identificar si ellos están siendo inclusivos con estudiantes de diversos, como se dice, recorridos o backgrounds, pero es importante que ya estamos creando esa mentalidad, que es importante poder ser más inclusivos, poder ayudar a los estudiantes que se sientan que son parte de esta universidad y que tienen algo muy valioso que contribuir. Eso es interesante, pero ¿cómo tú lo ves que está tomando BYU? Y cuando me refiero a BYU, no solamente como el staff, sino también los estudiantes que bueno, no son de color. Esta es solamente mi opinión. Yo pienso que los estudiantes están ansiosos de escuchar qué es lo que BYU va a implementar en referencia a esas recomendaciones que hemos sometido. Yo pienso que BYU poco a poco se está preparando más y más en poder ser una universidad que sea más diversa y que pueda ayudar a estudiantes a lograr su éxito sin importar de dónde vienen. Wow, eso es impresionante. Eso sí me encanta bastante, porque en este podcast hemos revisado diferentes personas, de diferentes regiones, y cada uno tiene una historia impresionante que obviamente no es por desmerecer, pero hay otras personas que es como la clásica historia típica del estudiante de Utah que viene porque pues su familia ya estudió acá, y es, o sea, es bonito también, es una parte de genealogía, que BYU esté en tu genealogía, pero que un joven salga digamos, como que de una cultura muy ajena, venga aquí, se cree un líder de la iglesia y llegue otra vez a Latinoamérica a poder contribuir en otra parte del mundo, es algo impresionante. Me encanta también ese lema que tiene BYU, que BYU, pues su campus es el mundo. Claro. Y entonces yo creo que lo que ustedes están haciendo es algo maravilloso. Gracias. Pero una pregunta más para ahora, Moisés, es ¿qué decisión te ha llevado hasta este punto de tu vida? O alguna de las tantas, o la más importante. Muchas han sido importantes, Diego. Yo pienso que una de las que tal vez ha sido más significativa para mí fue el momento en el cual mis padres decidieron regresar a México. Yo tenía tan solo 15 años viviendo ahí en National City, California, y en San Diego. Y recuerdo que mi padre
estaba muy enfermo y decidieron regresar y por alguna razón sentí que debería de quedarme para tener mi educación y sabía que no iba a ser fácil, pero dentro de mí sentía que esa era tal vez el siguiente sacrificio que tenía que hacer para poder cambiar el curso, no solo de mi vida, pero de mi futura familia y aún de familiares que quisieran obtener una educación. Al momento en el cual mis padres regresaron a México y me dejaron solo en un país extranjero y sin saber el idioma, no puedo imaginar qué tan difícil fue para mis padres el tener que dejar a su hijo y a los 15 años y ver cómo iba a sobresalir de esa experiencia. Soy padre ahora y entiendo aún mejor ese gran sacrificio que ellos hicieron, pero creo que esa experiencia, el decidir quedarme en esa traila, el poder luchar para tener mi educación y graduarme de la escuela preparatoria y después de eso continuar con mi deseo de ir al colegio y obtener una educación, es una de las decisiones más importantes que he tomado porque me he dado cuenta cómo no solo me ayudó a construir mi carácter y a vencer muchos desafíos, pero me ha dado muchas oportunidades. Me ha dado la oportunidad de poder escoger qué es lo que quiero hacer, dónde quiero trabajar, qué es lo que deseo seguir logrando, en vez de tener que conformarme con solo lo que la vida me puede ofrecer. Entonces, siento que esa es una de las experiencias que ha marcado más quién soy y a la misma vez que me ha enseñado que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Wow, eso es una historia pues que tú la has compartido muchas veces con, no solamente conmigo, sino con varios estudiantes y cada vez que la escuchamos como que wow, es impresionante que te hayas quedado solo, literalmente solo y creo que eras menor de edad, ¿cierto? A los 15 años. En una traila, o sea, es impresionante el valor que has podido pues pues sacar, porque pues cuando uno está solo es solo contra el mundo muchas veces. Y ahora que pues ya tenemos un Moisés pues que ahora está contribuyendo a BYU de una manera gigantesca, ¿cuál es ese concepto personal del éxito? Estuve pensando mucho sobre eso y siento que hay muchas definiciones para mí del éxito, pero cuando se trata de mi carrera, cuando se trata de mis objetivos de poder ayudar a estudiantes, siempre se me viene a la mente un estudiante que tuve la oportunidad de trabajar con él cuando llegó a BYU y me gustaría tal vez ilustrar cómo para mí eso significa el éxito. Este estudiante empezó la escuela aquí en BYU y no sabía qué estudiar. Sus padres le habían dicho que tenía que ser maestro, que tal vez eso sería algo que le ayudaría y que él podría hacer bien. Entonces, cuando empezamos a crear un plan de graduación y hablar acerca de carreras, él me comentó eso y él me dijo que él pensaba que tal vez podía ser maestro porque sus padres le habían dicho que tal vez él podría ser un buen maestro. Recuerdo que al hablar con él y entender un poquito más de sus ideales, cuando le pregunté si él podría lograr algo sin ver ningún obstáculo, qué es lo que él le gustaría hacer. Y recuerdo muy bien que él solo me miró y hizo una pausa y después me dijo, me encantaría ser doctor. Y me acuerdo que cuando él me comentó eso, solo sentí dentro de mí, ¿por qué no? ¿Verdad? Si él es un estudiante muy aplicado, muy dedicado, muy inteligente, ¿por qué no? Entonces, cuando empezamos a hablar de ser médico y empezamos a identificar cuál era la trayectoria que él tenía que hacer, qué tenía que estudiar, cómo tenía que hacerlo, recuerdo que en su cara había una emoción y yo recuerdo poder ver esa, no sé, como esa luz en él, que él podría lograrlo. Entonces, yo recuerdo que le comenté, el ser maestro es algo muy importante y es algo muy noble también, pero siempre para mí ha sido importante que los estudiantes puedan luchar por lo que ellos realmente desean lograr. Y emprendimos se puede decir, esa jornada con él, el poder empezar a estudiar. Decidió hacer una carrera en neuroscience o ciencia de neurología. Uh-huh. Y es una carrera muy difícil, es muy demandante. Pero rápidamente, el primer semestre, el segundo semestre, ese estudiante empezó a sacar puras A.
y era algo que él tenía mucha pasión en aprender y en hacer. Entonces, fue muy bonito para mí cuando él vino. Él tuvo la oportunidad de casarse aquí en la universidad con su mejor amiga de la preparatoria, que los dos estaban aquí en BYU. Tuvieron una bebé hermosa y recuerdo cuando él vino al final de su jornada aquí en la universidad, diciéndome que ya se iba a graduar y me dio la noticia que había sido aceptado en la escuela de medicina en Las Vegas. Entonces, para mí ese es el éxito. Cuando una persona puede identificar algo que desean hacer, pueden poner todo el trabajo y toda la dedicación y todo el esfuerzo y vencer los obstáculos que vienen en esa jornada y poder lograr su meta. Para mí eso es lo más importante y cómo define el éxito. Él ahora es doctor, ahora practica y es bien especial para mí cada vez que él viene a visitar aquí en Utah, viene a mi oficina y hablamos y puedo tener un update una actualización de lo que él está haciendo. Y para mí ese es el gozo de poder ser alguien que está dispuesto a poder apoyar a los estudiantes, ¿no? Es por eso que hago lo que hago, porque cuando veo que ellos logran el éxito, es como si el éxito también es parte de mí. Wow, eso es impresionante. Y eso es lo que te dedicas, o sea, es como, no sé, tú ayudas a tantos estudiantes y de vez en cuando, pues, obviamente puedes ver, bueno, no tan de vez en cuando, es como, lo ves, ¿no? Y es constante, ves cómo cambias la vida de las personas gracias a la educación. Y ahora vamos pues con la pregunta, yo diría una de las más importantes, sino la más importante. ¿Qué consejo le darías a todos los estudiantes que nos escuchan o también a esa audiencia hispana que nos escucha? Yo pienso que primeramente alguien que viene a Estados Unidos a poder buscar por un mejor futuro, por poder lograr, ¿verdad?, sus objetivos, una de las cosas que para mí es muy importante es que primeramente aprendamos el idioma, ¿verdad? He conocido personas que vienen y en un año ya están aprendiendo el idioma, empiezan a obtener oportunidades de trabajo más avanzadas y para mí el poder ver eso es algo que me orgullece en ellos, ¿verdad? Que puedan luchar porque sin el idioma no vamos a tener oportunidades. A la misma vez he visto personas que ya tienen aquí bastantes años y no hablan el idioma. Entonces eso no nos va a ayudar a poder tener oportunidades y a poder salir adelante para lograr ese éxito que todos merecemos. La siguiente cosa que me gustaría compartir es que obtengan una carrera. Si no es una carrera de 4 años, ¿verdad?, en la universidad, entonces una carrera técnica, que tal vez le tome algunos meses o un año o dos, pero teniendo una carrera técnica otra vez, van a poder tener más oportunidades, van a poder tener un trabajo en el cual su salario va a ser más alto, van a poder tener más tiempo con su familia y no van a tener que trabajar tanto para poder tener las necesidades básicas, ¿no?, que uno necesita. La siguiente cosa que me gustaría compartir es de esforzarse por ayudar a otros. Siempre cuando nosotros tenemos en nuestro plan el servir a otras personas, el ayudar a otras personas, vamos a recibir más. Siempre vamos a recibir más de lo que nosotros damos. Y lo he visto en otras personas, lo he visto en mí mismo y me doy cuenta que esa es una de las claves para nosotros seguir teniendo más en abundancia y entre más tenemos, más podemos compartir también. Y la última cosa que me gustaría compartir para nuestros oyentes es que tengan a Dios como una base principal en su vida. Creo que para mí el ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el poder tener una relación muy estrecha con Dios, con mi Salvador Jesucristo, siempre ha sido algo que me ha motivado a poder seguir adelante en los momentos difíciles, pero a la misma vez el agradecerles en los momentos de abundancia o de alegría o de éxito. Wow, Moisés, gracias por compartir esos detalles, esas ideas tan, yo diría que te llenan como que de energía, porque muchas veces cuando estamos estudiando es como que llega ese examen y es como que no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que al escuchar estos consejos uno se siente más motivado de poder lograr sus metas. Gracias, Moisés, por acompañarnos. Significa mucho para nosotros que puedas estar aquí.
Muchas gracias por la invitación y aprovecho para decirle a nuestros estudiantes latinos en BYU, si alguna vez puedo hacer algo por ustedes, por favor, vengan a mi oficina. Mi oficina está en el 1320 en el Wilkinson Student Center o en el WILC y ahí estamos a la orden. Me encantaría poder servirles en cualquier manera. Gracias, Moisés. Yo creo que todas las personas que nos escuchan van a tenerlo muy en cuenta. Gracias. Bueno, pues esto fue un episodio más de Caras del Éxito y nos vemos hasta la próxima. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.